terror, no es la primera charla que damos, ¿no? Recuerdo en el Barcelona Film Fest. Sí, sí. Cuando parece que nos hemos librado el uno del otro, sale algo que sí, que nos Esto es como una maldición, pero una buena maldición. Exacto. Os pongo un poco en contexto. Es Daniel Naulón, director. ¿Y qué nos une? Pues nos une que este señor hizo un cómic para un volumen de la Norma Editorial que se llama Barcelona Noir, que reunía varias historias cortitas, varios cómics de entre 5 o 10 páginas, creo que eran todos, de género negro, de novela negra, que ocurrían en la ciudad de Barcelona. Y yo, como buen fan del género que soy, de hecho me lo regalaron, no me lo compré yo, me regalaron por mi cumpleaños este volumen. Y yo pensé, mira, pues estupendo, porque yo estaba buscando ideas para hacer un nuevo cortometraje, tenía muchas ganas de meterme en el género y dije, me va a servir para inspiración. Y resultó que ni inspiración ni nada, que llegué a un cómic en concreto que dije, yo quiero adaptar esto, ¿no? Y era el cómic que había ilustrado Jordi, que se llama No recomendado para menores. El cortometraje se acabó llamando No apto para menores. Y fue un cortometraje que funcionó muy bien. Te stalkeé por Facebook, ¿no? Te entré por Facebook, te enseñé un poco lo que había hecho antes y de ahí la cosa pues despegó. Y Jordi acaba siendo el que hizo el póster del corto, hizo el story, ¿no? Estuvo por ahí por rodaje. Y desde entonces... pues eso, nos hemos ido encontrando en varios sitios, hemos hecho ya alguna charla conjunta, precisamente sobre adaptaciones, animación y demás, y la de hoy es otra cosa, ¿no? El género nos unió, el género negro, y esta vez nos une el género de terror, que por mi parte es un género al cual yo adoro desde que era pequeño, aunque cuando era pequeño yo le tenía mucho miedo a todo lo que tenía que ver con el terror, tenía mucho miedo. Y quiero empezar la charla recordando el primer recuerdo que tengo yo, que tiene que ver con ilustración y terror, que es la charla que vamos a dar hoy Dani y yo, y es con esta película que tenemos aquí, De la mano, de Oliver Stone. Digamos que yo vengo de una generación en la que el dibujo, ¿vale? Yo he trabajado durante muchos años como ilustrador, pero yo me siento autor de cómic. Llevo ya unos cuantos cómics publicados y siempre que me preguntaban, yo desde pequeño, mi idea era, yo quiero ser autor de cómic. Y yo siempre buscaba referentes en las películas, que era mi otra gran pasión, el tema de las películas. Y yo siempre buscaba ese referente en una película donde se pudiera ver algo que tuviera que ver con la ilustración o con la profesión de dibujante de cómic. Y de repente me encuentro, supongo que en Noche de Lobos, no sé si recordáis, supongo que sería en Noche de Lobos, que de repente dan esta película De la mano, de Oliver Stone, en la que nos encontramos a un dibujante de cómic que utiliza plumilla, que esto es muy difícil de ver en una película, cómo la profesión está reflejada de una manera muy realista. Y me encuentro con, aparte, fijaos, este tipo de trabajo, ¿vale? Que es un trabajo que recuerda mucho a dibujo clásico de la ECE, por ejemplo, de los años 50, 60 de Estados Unidos, Michael Caine, una película de Oliver Stone con Michael Caine de protagonista, en la que un dibujante de cómic tiene un accidente que yo lo recuerdo. No he vuelto a ver la película porque no la quiero ver, porque tengo el recuerdo, aquel recuerdo infantil, que preparando la charla me he dado cuenta, porque tú no la has podido ver, ¿no? Me ha sido imposible encontrarla, porque, o sea, todas las vías legales, que las tengo, o sea, yo soy de los que pagan todas las plataformas, no está en ninguna, pero es que entonces he buscado en las ilegales y tampoco, o sea, no he encontrado los links de... No sé si debería estar diciendo esto, o sea, llevamos 5 minutos y ya me estoy metiendo en un fregado, pero he buscado los torrents y no se me descargan los torrents. O sea, es muy difícil de encontrar. Mira que es un Oliver Stone, un Michael Caine, y sí, bueno, seguiré la búsqueda, pero... Pues yo recordaba cuando le expliqué a Dani, oye, me gustaría empezar la charla con el primer recuerdo que tengo de algo que tenga que ver con ilustración en una película de terror. Y le explicaba la película... Como decía, Michael Caine tiene un accidente automovilístico,
se le rompe la mano, bueno, se le cerciona la mano, y yo lo que recordaba es que era como el cuento de las manos de Orlac, que le trasplantan una mano y que la mano es de un asesino, pipipi, papá. Y no, ahora recuperando, buscando en internet, veo que es la mano que va a buscarle. Quizá, porque cuando tú me la contaste yo te dije, como en Evil Dead, ¿no? Como en Evil Dead 2. Quizá estabas mezclando recuerdos, porque en Evil Dead 2 sí que le pasa esto, ¿no? Que sí. tiene la mano maligna y... Pero me gusta mucho estos recuerdos de infancia en que yo me he creado mi película y seguramente si la volviera a ver, algún día volveré a ver esta película y seguramente me voy a encontrar con una película diferente a lo que yo recuerdo. Pero bueno, me hacía gracia empezar la charla con este primer recuerdo. ¿Tú podrías hablar de tu primer recuerdo que tenga que ver terror, ilustración? Terror, ilustración. Supongo que sería viendo alguna peli de dibujos animados. Yo cuando te he empezado a escuchar, pensando en pelis que viera y me gustaran mucho de niños, bueno, de hecho luego ya veremos alguna, ¿no? De clásicos Disney que a veces tontean con eso. Pero he recordado una escena de Space Jam, la de los Looney Tunes, en la que los alienígenas pequeñajos de pronto crecen y se convierten en gigantes, que la acompañan ¿no? Es una escena que de pronto se hace de noche de golpe y empieza a llover y hay truenos y rayos. Y bueno, la recuerdo como muy impactante de niños. Y obviamente la peli no es de terror, ni mucho menos. Pero sí, seguramente sería algo así. Alguna peli como esta, ¿no? O el villano de Roger Rabbit también, que claro, la gran revelación, de hecho, es que el villano es un dibujo animado, ¿no? Y de pronto le salen motosierras en las manos animadas y así. Y a mí era una película que de niño me encantaba, que de adulto me sigue encantando, pero la entiendo mucho mejor que de niño. Y es eso, lo recuerdo muy impactante, con unos ojos rojos de animación y eso, ¿no? Y de pronto sus extremidades empiezan a ser de animación, pero como muy violento. Y sí, seguramente sería algún recuerdo de estos, ¿no? De pelis para un público familiar, pero que de pronto ¿no? En alguna secuencia, en algún momento, te tontean con el terror para generarte esa amenaza, ¿no? Contra los villanos de la peli. Sí, después hablaremos, ¿no? De esa relación entre lo infantil y lo terrorífico, ¿no? Y lo que tiene que ver con el tema de la ilustración también. Luego os quiero hablar de esta película, que supongo que la mayoría de gente que está aquí, que se ha reunido hoy para escucharnos, debe haber visto Babadook. ¿Y por qué me gusta especialmente esta película? No solo por la película en sí, que creo que es muy buena, sino por el hecho de que un ilustrador normalmente trabajamos pensando en el producto final. Es decir, normalmente una editorial muchas veces nos contrata para hacer un trabajo que luego será impreso. El producto, el cómo va a ser impreso, para nosotros es como muy importante. Y aquí en Babadook es una película que yo recuerdo, para hablar de una película así reciente, que supongo que todo el mundo, o al menos le suena o ha visto. Pero el punto de inflexión es un cuento infantil, que ese cuento infantil, lo chulo que tiene es que tiene recortables, ¿no? Los pop-ups, ¿no? de estos libros infantiles. El tema de la ilustración infantil. Que yo lo pienso ahora y ya tenían un punto creepy de Mucho. Yo tenía libros de estos que los abrías y como el personaje como le cortaban la cara por la mitad para que fuera plegable, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de pensar que, hostia, que me daban un mal rollete de estos libros de recortables. Y sí, en el caso de Babadook, yo creo que la gracia es esta, ¿no? El de nuevo mezclar algo muy infantil, pero dándole ya el tono de miedo, ¿no? El tono siniestro. No sé, te lo quiero reservar, ¿no? Lo de relacionar infancia y terror. Sí, aunque me gustaría añadir que a quién no le ha dado miedo de adulto, Teo. Sí. Los libros de Teo en el circo, Teo... Hay algo inquietante en ese universo en el que ese niño nunca crece,
todos parecen felices, contentos, ¿vale? Ya lo abordaremos después, si quieres. Sí, sí. Pero A Teo, ¿no? dejo ahí Teo, ahí en el punto de mira. Pero bueno, Babadook, libros infantiles, ¿vale? Ilustración. También hablar de Creepshow. Creepshow, aunque La mano fue como la primera película que yo recuerdo donde había alguien que se dedicaba a lo que yo me quería dedicar en un futuro, que era dibujante cómic, Creepshow es una película que bebe mucho de, sobre todo, el cómic, ¿vale? Háblanos un poco de Creepshow. Bueno, simplemente es tener la referencia de las revistas o cómics baratos de terror de la época, de hace décadas, ¿no? Yo creo que incluso para el que no sea aficionado al terror, es fácil hacer un paralelismo con Pulp Fiction. Cuando tú ves el póster de Pulp Fiction, también te está haciendo referencia a un tipo de revista, cómic, en el que incluso te pone el precio, ¿no? De X céntimos, ¿no? en la portada. Y Creepshow juega lo mismo. Creepshow es una peli episódica escrita por Stephen King, en la que él homenajea un poco esas publicaciones de su infancia que le han servido a él de inspiración durante todos estos años. Esto que veis aquí es una portada de la mítica F Comics, que es una editorial que se dedicó, sobre todo en la época de los 50 hasta principios de los 60, a hacer cómics de género, ¿vale? Tenían desde románticos, bélicos, de suspense, y tenían uno de terror. El de terror normalmente mostraba una violencia como muy explícita. Hay muchas portadas como muy recordadas por lo crueles que eran. Y Creepshow intentaba captar un poco ese espíritu, ¿vale? El espíritu de la serie B, del pulp. ¿Y qué pasó? Que en los años 60 eso se torció, tuvieron que cerrar la editorial porque hubo mucha presión social, porque hubo un personaje que hizo un artículo en el que decían que todos los males de América tenían que ver con el cómic, ¿no? Y llegó como a desaparecer. En un momento en el que el género, y sobre todo el terror, tenía mucho peso, era muy popular. La gente veía esto en los kioscos y tampoco se sorprendía demasiado, quiero decir, era el pan de cada día. Y es una pena que, bueno, desgraciadamente, pues eso se perdió un poco. Bueno, luego fueron los juegos de rol, luego los videojuegos, ahora son las redes sociales, ¿no? Bueno, sí, lo popular, ¿no? Siempre acaba, de alguna manera, en el punto de mira. Y bueno, vamos Carpenter, ¿eh? Palabras mayores. Claro, ahora quiero hablar, normalmente, ¿no? Dices ilustración y terror. Inmediatamente lo que piensas es en los carteles, ¿vale? Antiguamente los carteles, normalmente había un ilustrador o una ilustradora que se encargaba de hacer la portada. Y por desgracia se está perdiendo. Se está perdiendo. Porque compárame cualquier póster actual hecho con fotos. No sé, tienen algo los pósters ilustrados que funcionan mucho mejor, aunque el diseño sea el de cabezas flotantes que está tanto de moda ahora. Es muy diferente ver, ¿no? Cuando preparábamos esta charla hablábamos de los pósters de Drew Struzan, que luego nos enseñas alguno, pero hablábamos de los de Star Wars, que quizás son como los más reconocibles, que es de estos, son cabezas flotantes, y están muy bien. Y en cambio piensas en lo que hacen ahora con el cine mainstream, ¿no? Y los superhéroes y así, que es la misma idea, pero no lo ves igual. Ves ahí un Photoshop que puede estar muy bien hecho, pero no funciona igual. Y a mí me parece una pena enorme que se haya perdido la tradición de que los carteles de cine sean ilustrados, porque han sido décadas y décadas de pósters ilustrados. Se empieza a perder, pues eso, imagino que en los 90 yo creo que aún hay un poco híbrido, ¿no? Hay de las dos cosas, pero es esto, me cuesta mucho más pensar pósters emblemáticos de las últimas 2 décadas que de todas las anteriores. Y no será porque no hay buenas pelis, sí. pero falla algo, ¿no? Entonces,
¿qué crees tú como ilustrador? Te paso la pelota, Sí. que además me ha hecho pósters súper chulos a mí de mis películas. ¿Qué es esa magia que hay ahí? Que no tienen los pósters con fotos. Es que el trabajo del ilustrador y la ilustradora parece que no, parece que normalmente vemos el producto acabado y hay la sensación que teniendo una herramienta como puede ser Photoshop, por ejemplo, que ahora es más o menos fácil utilizar, ¿vale? Parece que el trabajo ya te lo da hecho por la herramienta que estás utilizando, cuando eso no es así. ¿Por qué me gusta poner este póster y por qué creo yo que este póster es muy importante dentro de la historia del cine y que tenga que ver, siempre estamos hablando bajo el punto de vista de ilustración y terror? Porque este póster es de Drigo Struzman. Drigo Struzman, como ha dicho Dani, todos recordamos, al menos los de nuestra generación, recordamos los pósters de Indiana Jones y Star Wars. Cabezas flotantes, sí, pero detrás hay un trabajo de una persona que ha hecho una composición y sobre todo ha trabajado con una serie de herramientas que son complicadas de trabajar con ellas, y siempre recordamos a Drigo Struzman por ese tipo de trabajo, pero es que este póster es de Drigo Struzman. ¿Y cuál es la historia de este póster? Que es maravillosa, no sé si la sabéis, pero ahora os la cuento. Al parecer necesitaban, que esto es muy de ilustrador también, yo he trabajado durante mucho tiempo haciendo storyboards para anuncios de televisión y es pan de cada día, o sea, es decir, te llaman para hacer un trabajo que lo necesitan para ayer, ¿vale? Por lo tanto, tienes que resolver las cosas. A mis alumnos siempre les digo lo mismo, ¿no? El último año profesional sirve para dedicar menos tiempo al acabado, pero sacar el máximo de rendimiento. Y esto es lo que ocurre con Drigo Struzman, que de repente le llaman una noche y le dicen: oye, tienes que trabajar esta noche porque para mañana necesitamos un póster de una película que no has visto nada. Ahora te voy a explicar por teléfono de qué va y a partir de aquí hazme un póster que funcione. Claro, tú imagínate, sin haber visto nada de La Cosa, ahora todos La Cosa lo recordamos, ¿no? Todo el mundo que hemos visto La Cosa la recordamos, sí o sí. Pero la recordamos sobre todo por un par de escenas que todo el mundo tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Y de repente Drigo Struzman tiene que hacer un póster en una noche sin saber, por ejemplo, cómo es el monstruo. Hostia, ¿cómo yo hago un póster que refleje lo que en principio sentiremos viendo la película y resolverlo eso en una noche? Y de repente decide hacer esto. Sin haber visto la película. Claro. Sin haber visto la película. De repente te hace un póster que es uno de los pósters más recordados cuando esta imagen no la vemos en ningún momento en la película. Esto es como los libros pulp. Los libros pulp que fueron aquí, los kioscos se vendían, ¿no? Los libros de Duro, que se llaman, utilizaban imágenes de archivo, ¿vale? Tendríamos que hablar de derechos de autor y, ¿vale? Que esto daría para otra charla. Eran otras épocas. Bueno, no ha cambiado tanto. Y de repente cogían ilustraciones ya hechas que a veces no tenían nada que ver con lo que había en el interior de la novela, ¿no? Y esto es un poco lo que hizo Drigo Struzman, es de alguna manera crear una metáfora visual para quien vea el cartel diga: yo quiero ver esta película, no sé de qué va, quiero ver la película. Y cuando vea la película no me voy a sentir tampoco estafado. Oye, que no sale nadie, que se le enciende la cabeza. Tú entiendes que esto es una metáfora, que está hablando de la identidad, etcétera, etcétera. Es que además hay que tener presente que el cartel es el primer filtro para cualquier espectador. No sé si para cualquiera, algunos nos leemos más la sinopsis quizá, pero yo que he trabajado en cine, la de gente que venía, se miraba los pósters y decidía qué peli iban a ver según el póster, así de veces. O incluso si tú piensas ahora en redes sociales, en las plataformas de streaming, cómo elige la gente, es según el fotograma que elijan ponerle ahí, ¿no? En el catálogo. Si me llama la atención la imagen, me leo una frase, ¿no? Un logline que me va a decir de qué va, y en base a esto yo decido si veo una peli o no. Entonces, yo por ejemplo, ¿no? Jordi es profesor en la JOSO, que es la escuela de ilustración, yo soy profesor de escuela de cine, y yo les insisto mucho en esto, en
trabajad muy bien el cartel, porque es lo primero que se va a ver. De pronto la gente dirá, esto tiene buena pinta o tiene mala pinta, según si tienes un buen cartel. Y quizá el corto es una castaña luego. Pero si te ha venido un buen fotógrafo, tienes un buen ilustrador, ¿no? y hacen un diseño importante, entonces, claro, es lo que dices tú, ¿no? La ilustración quizá no tenga la imagen que tú ves en la peli, pero te ha enganchado, ¿no? Y eso es lo importante, en realidad. Yo me doy cuenta que ya tengo una edad cuando hablo con mis alumnos, hablando como batallitas, ¿no? Y yo siempre les hablo del videoclub, de aquello que ya no conocen, ¿no? ¿Les suena de algo el concepto ¿No del tienen videoclub? mitificado el videoclub? ¿Sí? Yo al menos los alumnos de cine A que mí me visitan miran los de extraño. ilustración, ¿no? Pero los de cine es como, qué guay ir allí, ¿no? Y ver las paredes. Claro, yo me pasaba horas, literalmente, o sea, la gente del videoclub me conocía por el niño pesado que está esperando que devuelvan tal película para poder verla. Y entonces yo me pasé mucho tiempo de mi vida en videoclubs mirando portadas, que la mayoría de ellas estaban hechas por ilustradores. A mí, de hecho, como me decepcionaba, recuerdo de niño, que tú cuando luego te llevas la peli, no te la dan en la carátula original, ¿no? Y a mí me encantaban y yo quería llevarme esta carátula y la quería, pues a mí me gustaba mucho dibujar también de niño, pues, no sé, la habría intentado copiar, y no te la daban, y esto era muy frustrante. Sí, eso era frustrante, sí, sí. Bueno, hablando de carteles, pues vamos a hablar también de los carteles clásicos, ¿vale? Porque hemos hablado de Rigo Sturman, que más o menos es un autor moderno, ¿vale? Pero cuando hablamos de la importancia que han tenido los carteles, ¿no? Siempre nos remitimos también a la serie B. Y sobre todo, pues, el tema del terror, ¿vale? El género del terror. En este caso también ciencia ficción, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, una persona como, por ejemplo, Raymond Brown, que es el autor de este cartel, ¿vale? Ha hecho como carteles bastante míticos que se recuerdan, ¿vale? De películas como bastante clásicas. Y esto nos remite a lo que estábamos hablando de la serie B, ¿no? De intentar vender el producto con una imagen, ¿vale? Aunque sean cabezas flotantes, ¿vale? Porque a veces lo que tienes que vender son los actores, evidentemente, pero bueno, siempre encontrabas composiciones y cosas que a lo mejor no veías en la propia película, ¿no? O por ejemplo color, ¿no? Nos encontrábamos pues, películas en blanco y negro, pero un cartel a color que de alguna manera ya influía a cómo veías esa película en blanco y negro. O nos vamos aquí, a Halloween, ¿vale? Que también es uno... Preparando la charla pensábamos, ostras, carteles de ilustración de terror, que sean míticos. Cuesta encontrar, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucho fotomontaje, ¿vale? Por ejemplo, Alien, me gusta pensar en Alien, ¿vale? Pero Alien sí que... Luego hablaremos de Alien, pero desde otro punto de vista, ¿vale? Pero el tema del cartel, ¿no? Creo yo, que uno de los más míticos es el de Halloween, que está hecho por Bob Gleason, donde hay detalles bastante curiosos. Que también es una imagen que quizá luego no es lo que asocias con la peli, ¿no? Yo cuando preparábamos esto, ¿no? Que yo te dije, pues yo tengo muy presente el de Pesadilla en Elm Street, porque es como la imagen esta icónica de la mano en la bañera y así. Y tú me decías, bueno, pero ahí replican un fotograma, ¿no? Y en cambio, aquí el mérito es hacer realmente algo original, que no necesariamente tenga que estar en pantalla luego, pero que transmita muy bien el tono y el estilo de lo que se van a encontrar, ¿no? Yo creo que es una buena forma de resaltar positivamente lo que debería ser un cartel si el diseñador ilustrador se lo ocurre. Y después con ilustración puedes hacer cosas como esta, ¿vale? Yo voy a preguntar a una persona del público, por ejemplo, tú mismo, si te digo, descríbeme lo que ves aquí, ¿qué ves? Un puñal. ¿Sí? Y una calabaza con puñales. Perfecto. Eso es lo que en principio vemos
¿vale? Pero si yo ahora te digo que lo que vemos aquí es una cara gritando que nos remite al personaje de Michael Myers, ¿verdad que la ves? Ahora mismo. Y ahora ya no vas a dejar de verla. Esa es la magia, señores y señoras, de la ilustración. ¿Qué puedes hacer con la ilustración? Eso es una técnica de ilustración en la que nosotros, al igual que la fotografía, que es otro arte, nosotros podemos modificar esa realidad y de repente colocar cosas que parece que no están ahí, pero de repente cuando alguien te dice, fíjate en esto, ahora ya no vais a poder dejar de ver esa carita gritando. Sí, yo no lo había visto tampoco. O por ejemplo, este también creo yo, para mí, película de terror. Hay muchas camisetas. Exacto. ¿No? Y han pasado 50 años. Que esto es una adaptación. En el fondo, esta obra que es de Roger Castell es una adaptación de la portada de la novela. ¿Qué es lo que pasa? Que la portada de la novela, o sea, no he puesto aquí la imagen, pero es divertida si buscáis la imagen de la novela original. El tiburón, los productores no estaban muy contentos con la imagen del tiburón de la portada porque parece otra cosa, no parece un tiburón. Eso iba a decir, no era por el tiburón, era por... No, era por el tiburón. Era por el pero tiburón. no era también lo de que los pechos No, de eso es ella... otra. Es que hay dos... Vale. De este cartel hay dos versiones. Hay una versión que salió en la novela y otra el cartel de la película. ¿Cuál es la diferencia? Las burbujas que tapan los senos del personaje nadando, ¿vale? Si se le entrevé un pezón, es la versión de la novela. Si no se le ve pezón, porque hay muchas burbujitas, es la versión del cartel de la película. Y eso que eran los 70. Sí. Pero bueno, aún así, pues existía ese tipo de autocensura, ¿vale? Porque no sé hasta qué punto... No, en el mundo del cine, sí, por mucho que ya no hayan códigos Hays ni demás, sigue siendo mucho más difícil mostrar violencia y sexo, ya no digo de forma explícita, pero incluso no, que formatos como el cómic, ¿no? El cómic, yo leo cómics que no se tapa nada y no se disfraza nada y no se escatima en nada, o la literatura, ¿no? Que de pronto, como ya juegas en el terreno de la imaginación, pues ¿no? Es la palabra y no hay una imagen explícita ahí, se puede ser muy detallista y no te acusarán de ser obsceno, ¿no? Pero en cambio en el cine sigue costando mucho, sí. Me gustó poner esta imagen también porque también forma parte del trabajo de del ilustrador o la ilustradora. Muchas veces te piden una adaptación de algo ya hecho, ¿vale? Los alumnos siempre me preguntan ¿hasta qué punto es lícito copiar algo? ¿No? Y aquí entra un debate que daría pie a otro tipo de charla, pero esto realmente es una adaptación de algo ya hecho y aún así la gente lo que recuerda no es la original, sino el cartel de la película. Aparte de una película que causó muchos traumas. La peli más taquillera de la historia en el momento de su estreno. Sí. Luego, un par de años después ya lo superó Star Wars y empezaron eso no sé si lo conoces, la tradición de que cuando hay una peli que se convierte en la más taquillera de la historia, el que era el autor del anterior hace un diseño felicitando al siguiente, ¿no? Con esta salía una barquita en la que estaba R2D2, de dentro de R2 salía una caña de pescar y mordiendo el anzuelo está el tiburón tal como lo veis aquí, esto, ¿no? Y era pues de Steven Spielberg para George Lucas, muchas felicidades tal. Y esto se ha ido manteniendo cada vez que una peli ha superado a las otras, ¿no? Me acuerdo una que eran tipo... ¿quién era ese? Los personajes de Star Wars, creo, justamente, hundiéndose en el Titanic, ¿no? Cuando Titanic ganó. Luego estuvo Avatar, luego estuvo Los Vengadores, luego volvió a ser Avatar porque la reestrenaron, ¿no? Y es algo chulo que se puede buscar, porque además sí que ahora ya es más digital, pero siempre ahí sí que no son fotos, son ilustraciones y son muy chulas. Qué guay. Y Sí. Y vamos a hablar de Alien, pero en vez de hablar del cartel, vamos a hablar del diseñador de Alien, ¿vale? La influencia que ha tenido H.R.R. Giger
no solo en el cine, sino también a multitud de ilustradores e ilustradoras. La aparición de este autor y de estos diseños, yo creo que hay un punto y aparte a partir de aquí. Como una serie B, porque en principio Alien era una película que tenía que ser una película de serie B, como por diferentes razones acabó siendo, bueno, lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Y yo creo que una de las razones, porque hay muchas, está en los diseños de Giger. Yo creo que estas pelis, igual que ahora hablábamos de Star Wars, pero luego otras como Blade Runner, ¿no? También es Ridley Scott. ¿Hasta qué punto el gran mérito, y lo dice un director, pero y sin querer quitar mérito a los directores, pero es de la gente que ha hecho los concepts art? Porque esto, un Star Wars mismo, tú ves los concepts iniciales del... ¿cómo se llama? Ahora voy a quedar muy mal. También es un nombre de estos que dentro del sector te sonará muchísimo. O esto, ¿no? O Alien sin que el monstruo tuviera la forma de Giger, o sin esto, ¿no? O sin el Space Jockey que luego provocó Prometheus, que sale 5 minutos y aún así es de lo más recordado de la peli, ¿no? O sea, en realidad el mérito que tiene la potencia de esas imágenes viene de aquí, viene de los diseños del ilustrador que hace los concept arts y demás, más allá de que la historia esté bien dirigida o demás. Y muchas veces este tipo de películas suele pasar que el director de alguna manera tiene una conexión muy íntima con el concepto de ilustrador. Es decir, por ejemplo, Ridley Scott, él dibuja los stories de sus películas, al igual que otros directores, y es interesante ver cómo hay esa relación entre director, dibujante, ilustrador. Bueno, o sea, sé que dentro de poco llegamos ahí, pero igual me adelanto, pero es inconcebible imaginar a Tim Burton sin tener presente que es ilustrador también, ¿no? Y que dibuja, aquí lo tenemos, ¿no? Cuando, además hace poquito en Barcelona, y creo que había pasado ya por Madrid, y no sé si por otros sitios, hubo una expo sobre Tim Burton, que estaban las paredes llenas de las ilustraciones que hacía él, y es eso, es que si este tío no hubiera dirigido nunca y te llega con estos dibujos y te dice que quiere hacer una peli, tú tienes clarísimo que quiere hacer, ¿no? En cambio, el director que no tenga esta habilidad, bueno, pues tiene que encontrar un Jordi Pastor como hago yo, a quien transmitirle esta visión y que él dé con ese look, ¿no? Porque al final son pelis muy basadas en eso. Terry Gilliam es sin ser de terror, pero también dentro de mundos fantásticos y cosas muy bizarras, también es así, ¿no? Es el tío que hacía las animaciones para los Monty Python. Y es eso, yo creo que son directores que no los puedes concebir sin su lado de ilustrador. Y con Tim Burton sucede algo que yo soy muy pesado con mis alumnos con ciertos conceptos. Y uno de ellos es el referente. Es necesario conocer los referentes de los autores, las autoras que te gustan. En el caso de Tim Burton, por ejemplo, yo siempre digo que recordemos a Edward Gorey, ¿vale? Gorey, un ilustrador, ¿vale? Aquí hay unas cuantas imágenes suyas que ha influenciado muchísimo, al igual que Quentin Blake, por ejemplo, que era un ilustrador también de cuentos infantiles de Roald Dahl, por ejemplo, que han influenciado mucho en el estilo gráfico de Tim Burton. Y yo viendo la exposición de Tim Burton, evidentemente no deja de pensar en esos referentes, que a veces falta también esa información. De alguna manera es como un puzzle, ¿no? Llegar a por qué esta persona acaba haciendo lo que acaba haciendo, ¿no? Es que incluso pelis que quizá no tengan nada que ver con esto, muchas veces se basan en ilustradores o pintores clásicos, ¿no? Porque Apocalypse Now es Caravaggio, ¿no? Y Million Dollar Baby de Clint Eastwood también creo que era Caravaggio también, ¿no? Los claroscuros, la luz muy dorada, ¿no? Entonces,
Claro, es que en realidad lo piensas y el cine tiene 100 años, pero la ilustración tiene muchísimo más recorrido y tienes mucho donde explorar. Entonces, más allá de que el director, sepa de ilustración, es una fuente de inspiración y de comunicación para tu director de fotografía y demás, ¿no? Es decir, es que quiero esto, ¿no? Que es muy, muy útil, mucho más que las propias películas. Y hablando de directores que trabajan casi codo a codo, mano a mano con ilustradores, esto aquí a lo mejor no sonará mucho, ¿vale? Pero es una ilustración de Guy Davis. Guy Davis es un autor de cómic. Guillermo del Toro, seguro que conocéis Guillermo del Toro, se enamoró de Guy Davis porque es un autor muy importante, que luego ya volveré a hablar con él de la relación que hago de Guillermo del Toro con Francis Ford Coppola. Y tiene que ver con los trabajos que ha hecho Guy Davis para las películas de Guillermo del Toro. Guillermo absorbe a Guy Davis y a partir de ahí le pide que sea el director de arte, ¿no?, de la mayoría de sus películas. Y creo que se refleja mucho en sus películas el punto de vista también artístico de Guy Davis. Es un autor, vamos, que yo recomiendo mucho a nivel gráfico y también como narrador en cuanto a cómic, ¿eh? Él viene más del cómic, pero ahora ya, desde hace tiempo, se dedica sobre todo a hacer concepts para películas. Para Guillermo del Toro. Sí, para otros directores también, pero digamos que su director estrella siempre ha sido Guillermo del Toro. Bueno, el estrella, digamos, porque es el director que también se ha moldado a su estilo. No le ha hecho un encargo y luego le ha dicho, pero no es como me imaginaba. No, al revés, me gusta lo que haces y quiero llevar esto al mundo real, ¿no? Por decirlo así, en películas. Es como una historia de amor, en el fondo. Es hablar en un lenguaje, ¿no? Normalmente los ilustradores hablamos un tipo de lenguaje que a veces nos podemos entender o no con los editores, las editoras. A veces con un diseñador gráfico nos entendemos mucho mejor, pero la que encuentras, por ejemplo, ¿no?, en nuestro caso, un director de cine que habla tu mismo idioma, es como algo maravilloso. Y ahí, pues, evidentemente es como una historia de amor. A mí me parece muy bonito esto. O sea que bien por Guillermo del Toro y Guy Davis. ¿Y cuál es la relación que hago, ¿no? Esta mañana ponía yo en las redes sociales, ¿qué relación hay entre Guillermo del Toro y Francis Ford Coppola? Y vamos a llegar a Guy Davis, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Francis Ford Coppola hace la adaptación de Drácula y la adaptación en cómic es de Mike Mignola, que es un cómic maravilloso. Mignola, que es el de Hellboy. Que aparte, ¿no?, ¿qué es eso? Mike Mignola crea Hellboy, el cómic, Guillermo del Toro hace la adaptación de Hellboy, ¿y quién hace el spin-off de Hellboy? Uno de los spin-off que hay de Hellboy en cómic, Guy Davis. ¿Y cómo llega Guillermo del Toro a Guy Davis? Pues gracias al spin-off de Hellboy, o sea, un ciclo, ¿no? Vas uniendo los puntos, ¿no? Es como el juego aquel de... ¿Con qué actor se hacía eso? De los 6 pasos, los 9... Ah, bueno, sí, lo de... sí. Los 6 grados de separación con cualquier persona. Sí, pero había un actor, ¿no? Se utilizaba siempre un actor de referencia... ¿Alguien se acuerda? Brad Pitt, seguro. No, era alguien más bizarro. Bueno, no recuerdo. Pero bueno, recomiendo también esta adaptación del cómic, la adaptación al cómic de Drácula, que para mí es tan maravillosa como... Yo soy muy fan de la película de Coppola y soy muy fan, más fan aún, de la adaptación que hizo, ¿no? Porque a veces el tema de la adaptación, lo que os decía antes del cartel de Tiburón, ¿no? Y a veces hacer en cómic una adaptación de una película es algo muy complicado. Constantemente se ha hecho, desde hace muchísimos años que se hace, y yo creo que hay realmente pocas obras que sobreviven a eso. Y para mí Drácula es una de las mejores adaptaciones. Claro, porque... no la mejor, estoy hablando de terror, porque luego hay otras en ciencia ficción que también daría que hablar. Claro, es como lo de las novelizaciones de películas, ¿no? Que
que igual la sensación de entrada que puede dar es que estás explotando, ¿no? Es que es merchandising, por decirlo así, ¿no? Es merchandising de la peli. Yo creo que aquí lo interesante, igual que algo que repito yo mucho a mis alumnos, y que además de eso los digo, que es eso de si vas a adaptar algo, tienes que cambiar cosas, ¿no? Y tienes que cambiar muchas cosas y olvidarte un poco de no ser un devoto del original, ¿no? Yo creo que al final las buenas novelizaciones y los buenos cómics que adaptan pelis son precisamente las que te dan algo diferente y algo nuevo de lo que ya tienes en la peli, ¿no? Sí, sí. Y esto de aquí es una tira cómica de David Lynch, ¿vale? Mira, fijaos, o sea, uno de mis dioses a los que le rezo cada día es David Lynch. Pero yo preparando la charla, en ningún momento yo había pensado en David Lynch hasta que me reuní con Dani, ¿no? Oye, ¿de qué hablaremos de la charla? ¿No? Empezamos a hablar de referentes y de repente él me lanza, me da una bofetada con David Lynch y de repente caigo y digo, claro, ¿cómo he podido estar tan ciego? David Lynch, por supuesto, o sea... Y aquí ahora empieza la charla, la verdadera charla empieza aquí. Vamos a hablar de David Lynch. Del David Lynch ilustrador. Sí, por supuesto. Y animador. Y animador, y fotógrafo y otras cosas más. ¿Por qué es importante David Lynch como ilustrador? Porque él siempre dice lo mismo. Él cuando estudió en la escuela de arte, él era pintor y de repente empieza a hacer cine porque empieza a pensar cómo podría yo crear vida a partir de las obras que hago a nivel pictórico, ¿vale? Que sus obras pictóricas, no sé si lo conocéis, pero hay muchas obras pictóricas de David Lynch donde hay algo físico, hay hormigas, por ejemplo, hay cosas que se van pudriendo, o sea, el tema del movimiento, de la evolución... Su universo que hemos visto en sus películas, pero llevada a una ilustración que normalmente es muy tenebrista, sería. Yo iba a decir tenebrosa, pero como sé que existe el tenebrismo, sí, también, pues, sí. pero es muy así. Y evidentemente, claro, yo no pensaba, estaba como muy concentrado con el tema de terror, y es que es verdad, David Lynch, digamos que es terrorífico, uno de los directores que yo creo que, al menos el tema de pesadilla, es para mí uno de los mejores que ha conseguido transmitir eso. No sé si recordáis el primer cortometraje que él hizo, el del abecedario, donde ahí mezcla técnicas de ilustración, de stop motion. Un collage, ¿no? También es como una especie de collage, exacto. Es muy interesante la obra de David Lynch desde su primer cortometraje hasta su última, bueno, la gran tercera temporada de Twin Peaks, donde hay mucha técnica, ¿no? Es muy divertido ver los making-ofs de las películas de David Lynch, porque lo ves a él. No sé si veis los vídeos que él cuelga desde su estudio, donde explica cómo arreglar un agujero de un pantalón, por ejemplo. Sí, se ha pasado 2 años diciendo el tiempo que hace cada día. Maravilloso. Sí, a mí me encantaría estar toda la tarde hablando de David Lynch. Pero bueno, he querido poner aquí, porque él empezó a hacer unas tiras cómicas para un periódico, ¿vale? El perro que trata sobre un perro que está muy enfadado. Y son tiras cómicas son tiras cómicas, humor negro, ¿vale? Pero bueno, la esencia de David Lynch, ¿no? Que es el hecho de jugar con, ¿no? Estos temas así como muy... parecen extraños, pero yo no lo veo para nada extraño, sino que considero que es uno de los directores más realistas que existen, pero bueno, eso daría... esto tendrías que desarrollarlo. Sí, y tengo, podría hacerlo, pero no quiero aburrir a toda la gente que está aquí presente, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tirar con otra cosa. Bueno, no hemos... Hasta ahora realmente no hemos hablado de animación, no hemos hablado de pelis animadas, hemos hablado sobre todo de diseño, ¿no? El diseño de cartel, concepts y demás, ¿no? Y porque justamente, ¿no? cuando también preparábamos esta charla salió la de no nos dediquemos a hablar de animación de terror y ya está, pero tiene que salir el tema, ¿no? Y bueno, como las primeras que me vinieron a mí justamente son hablo en plural porque son Psiconautas y Unicorn Wars, que es la más reciente, de hace un par de años, de Alberto Vázquez.
que creo que hace algo muy chulo. Creo que ya nos estamos acercando a la relación entre infancia y terror, ¿no? Vamos allá, Dani. Porque en parte lo que nos da miedo en esas pelis es un diseño de personajes muy de cine infantil, pero los metes en contextos y en aventuras que son muy oscuras y muy sórdidas, ¿no? Y cómo consigue esto, no solo desde el guión, ¿no? Porque tú puedes hacer Happy Tree Friends, ¿no? Que no sé si los conocíais, pero eran unos dibujitos que estaban en YouTube, que eran diseños así muy, muy monos, que de pronto les ocurría alguna desgracia y sangraban y se volvía super gore, ¿no? Pero yo creo que la diferencia de esto con Happy Tree Friends, más allá del guión, es esto, que a nivel de imagen, realmente si tú te paras a verlo, esto no es el diseño de Disney. El de personajes sí, pero la luz no es eso. Esas sombras tan marcadas no están en las pelis infantiles. Arriba a la izquierda, que casi ni se ve, ¿no? Son ellos caminando por un bosque oscuro. Tú estas sombras no las tienes, ¿no? Esa luz que le viene desde abajo, aquí en la imagen de abajo a la derecha, ¿no? Pensad cuando sois niños y queréis contar una historia de miedo a vuestros amigos, ¿qué hacéis? Os ponéis la linterna aquí abajo, ¿no? Para que os dé desde abajo y dar más miedo, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo aquí, ¿no? O sea, realmente están tratando la peli como una peli de terror a nivel de dirección y de fotografía y demás, con la diferencia de que el diseño de personajes es lo único que es infantil, ¿no? Y de pronto ahí es donde se crea ese mal rollo importante. Y fijaos que aquí en estos fotogramas hay algo que en ilustración se trabaja mucho, que cuando el alumnado se da cuenta de ello hace un clic en la cabeza, que es el poder de las siluetas, ¿vale? La silueta es el elemento gráfico a nivel de ilustración más poderoso que existe, porque nos remite, siempre explico lo mismo, nos remite a las pinturas primigenias, ¿no? En las cavernas, la silueta, el contraste del blanco y negro, ¿no? Es decir, ¿harías como la equivalencia con un contraluz a nivel de... No tiene por qué. No tiene por qué, pero sí que es verdad que se busca ese contraste y se busca esa sintetización de una idea, ¿vale? Que es muy difícil de hacer una silueta que funcione en ilustración, pero cuando lo consigues es lo más poderoso, porque la idea llega enseguida. El ojo no tiene que procesar, ni la mente tiene que procesar mucha información, y es algo maravilloso. Por eso siempre... Sí, claro, ¿no? aquí los unicornios, que son los supuestos villanos de la peli. O por ejemplo, y vuelvo al Drácula de Coppola, ¿no? Que empieza como el teatro chino con las sombras chinescas, sí. ¿no? Donde ahí te explican los emparamientos, y tú seguramente, si eso lo ves en una edad, recuerdas, seguramente eres capaz de recordar esa escena de manera más gráfica, poniendo como más detalles, y luego cuando lo vuelves a ver, ostras, si eran sombras chinas. Y ese es el poder de lo que se consigue con la silueta, lo más básico y al mismo tiempo lo más poderoso. Esto es maravilloso. Y sí, lo que comentabas del tema infantil. Infancia y terror. Que nos lleva aquí, ¿no? Sí. Yo creo que esta peli, que fue la primera, es el primer largometraje de animación de la historia, creo que tener presente que es el primer largo de animación de la historia, en un momento en que la animación no se entendía como algo para niños, es muy importante. Porque esta peli no es para niños. O sea, lo que pasa es que ya relacionamos los clásicos Disney con eso. Pero los dibujos animados, otra cosa que de hecho explica muy bien Roger Rabbit, ¿no? Los dibujos animados eran cortos que se ponían antes de largometrajes, como para amenizar un poco al público. Eran cosas muy gamberras y muy picantonas, ¿no? La Betty Boop era una pin-up muy coqueta, luego los dibujos de Tex Avery eran cosas muy cafres. Yo soy muy fan de los cortos de Tex Avery porque los ves hoy y dices, wow. Y entonces yo creo que lo que pasa con esta peli es esto, que es que, pero los niños si ven esto van a tener miedo. Ya, es que no está pensado para ellos, ¿no? Aquí acabamos de ver un plano que es expresionista puro y duro,
con la cámara girada, ¿no? Que no está paralela al suelo. Esto que estamos viendo aquí es impresionismo de los años 20, ¿no? Con imágenes superpuestas y demás, ¿no? Entonces, a mí me lleva esto mucho más al expresionismo alemán de Murnau y compañía, que en el momento de hacer esta peli tienen 10 años. O sea, realmente es un cine que hace muy poquito que ha triunfado alrededor del mundo, que no a lo que ahora, desgraciadamente, la gente vincula la animación. ¿Cómo crees que será esta escena en la nueva versión que han hecho? No lo sé, porque no la veré. Yo estos live actions no he visto ni uno. ¿Ni el de Kenneth Branagh? Ni el de... No sé ni cuál. No tengo interés en ellos. Pero es esto, ¿no? Yo creo que, ostras, tú ves aquí eso, ¿no? Movimientos artísticos y cinematográficos, pero al final el impresionismo y el expresionismo, antes de estar en el cine, estaban en la pintura, que tú relacionas con el cine de terror, ¿no? Y aquí están. Entonces, bueno, no sé, ¿quieres apuntar algo? No, me parece genial. Hasta aquí todas las imágenes que habíamos recopilado. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos ya con el tiempo justo. ¿Ah, sí? Hemos llegado... Lo hemos hecho súper bien. Nos hemos dejado muchas cosas, ¿vale? A mí me hubiera gustado hablar de Clive Barker. También nos hemos dejado el manga, por ejemplo, ¿no? Sí, el verdad, anime. verdad que lo habíamos hecho. Pero bueno, Para el año que viene. Espero que hayáis disfrutado de esta breve charla. Muchas gracias, Dani. No, a ti, Jordi. Muchas gracias, Terror Molins. Y nos vemos pronto, eso espero. Nos vemos el próximo noviembre.